Ok. Entonces, ¿han escuchado ustedes sobre el modelo biomecánico? Eh, ¿Qué acercamiento o qué han visto, qué conocen del modelo biomecánico? Es como el modelo que es como de abordaje clínico, que secciona y divide el cuerpo en partes, lo estudian en el fondo por partes, cómo funciona cada parte, Perfecto. eh, ese tipo de cosas. Ok, muy bien. Claro, Muchas, reduccionista. muchas gracias. O sea, es un modelo que utilizado durante mucho tiempo por la terapia ocupacional, ya es uno de los modelos que de alguna otra manera ha permitido posicionarse la terapia ocupacional dentro del ámbito de la salud, dentro de lo clínico. Si revisamos la historia, el modelo biomecánico de alguna otra manera es lo que nos ha llevado a poder entrar, por ejemplo, en hospitales de alta complejidad, de baja complejidad, ¿no es cierto? Es lo que ha permitido que el terapeuta ocupacional pueda hacer un desarrollo de la práctica de la terapia en sí como profesional de la salud, ¿ya? Es el modelo que básicamente nos ha permitido y que muchas veces eh, ha permitido fundamentar para bien o para mal, con equivocaciones, con acierto, nuestro quehacer como terapeuta ocupacional, ¿ya? Eh, entonces, es un modelo que está basado en el movimiento, ¿ya? Previamente llamado modelo cinético, ¿no es cierto? Lo que busca y el enfoque que tiene este modelo tiene que ver con hacer un análisis, ¿no es cierto?, objetiva en relación a la funcionalidad, ¿ya? En el movimiento de la persona. Entonces lo que evalúa es movimientos, eh, digamos, sostenidos en el tiempo, fuerza, flexibilidad, eh, resistencia, ¿ya? Es lo que busca, de alguna otra manera, objetivar de manera concreta, ¿no es cierto? Cómo se dispone o cómo funciona el cuerpo humano, ¿ya? Eh, y utiliza herramientas que el terapeuta ocupacional, de alguna otra manera, me imagino que ustedes lo vieron en biomecánica con el profesor Roberto, ¿no es cierto? Hay algunos aparatos que utilizan, ¿no es cierto?, para medir, por ejemplo, fuerza, para medir rango de movimiento, que son como los más utilizados, ¿ya? Las mediciones siempre son exactas, siempre trabajamos en base a números, ¿no es cierto? Y las proyecciones en terapéuticas son siempre objetizables, ¿ya? Eh, las bases de este modelo, ¿no es cierto? Del modelo biomecánico, están más bien puestas en el conocimiento, ¿no es cierto?, avanzado de anatomía. Es súper importante que al ejercicio, al utilizar el modelo biomecánico, podamos tener bien clara la estructura ósea, ¿no es cierto?, la estructura musculoesquelética, tendinosa, cartilaginosa, también eh, que pueda haber una comprensión, eh, digamos, de las articulaciones, desde lo patológico, desde lo normal a lo anormal, ¿ya? También está basado en el conocimiento de la fisiología del músculo, ¿no es cierto? Eh, desde desde el sistema nervioso, ¿no es cierto? Central, de cómo el cuerpo humano capta los estímulos, ¿no es cierto? Elabora, o este estímulo es de alguna otra manera analizado, ¿no es cierto? A nivel cortical y cómo se elabora una respuesta y realmente cómo se ejecuta la respuesta, ¿ya? Eso tiene que ver con lo fisiológico. Y también cómo funciona el sistema cardiovascular.
¿cierto? Lo importante que tiene que ver aquí como el funcionamiento del corazón, ¿no es cierto? De los pulmones. Son las bases para poder eh, utilizar este modelo. Cuando, cuando el cuerpo humano no puede desarrollar movimientos específicos o nosotros visualizamos algún tipo de anormalidad en el movimiento, lo que busca el terapeuta o lo que debemos buscar es una forma de estabilizar, ¿no es cierto?, ciertas grupos musculares para poder realizar movimientos que sean más complejos, ¿ya? El concepto de estabilizar. Y desde ahí, ¿no es cierto?, buscamos la forma de que los movimientos se puedan ejecutar de manera más precisa, ¿ya? Y todo esto, obviamente, para favorecer las ocupaciones de las personas, ¿ya? Eh, entonces, cuando uno utiliza este modelo, lo que uno evalúa básicamente tiene que ver con eh, amplitud de movimiento articular, ¿ya? Eh, y ahí, obviamente, nosotros analizamos de manera, podemos utilizar la observación clínica, ¿cierto? Podemos utilizar la palpación, ¿no es cierto? Para ver o evaluar tejido conjuntivo, ¿no es cierto? Músculo, piel, ¿no es cierto? Tendón, eh, eh, que puedan estar afectando o que puedan estar favoreciendo la amplitud del movimiento articular, ¿ya? La fuerza, ¿no es cierto? Cada vez que eh, nosotros vemos fuerza o medimos fuerza, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo de alguna otra manera es dimensionando, ¿no es cierto?, cuántas fibras musculares se están activando. Y eso también es posible mediante la observación clínica, ¿no es cierto?, la palpación, o incluso instrumentos como el dinamómetro, ¿no es cierto?, te permiten objetivar cuánta fuerza tú le estás imprimiendo, ¿cierto?, a un músculo. Y lo otro que buscamos es dimensionar o objetivar, ¿no es cierto?, la resistencia, la intensidad con la cual el músculo reacciona, ¿ya? Y para eso, obviamente, es importante conocer la fisiología del músculo, ¿ya? A ver si recuerdan un poco o tratan de recordar de qué manera podemos medir la amplitud de movimiento articular. ¿Lo recuerdan? Con la goniometría, ¿Ya? realmente la goniometría. Perfecto. ¿Cómo se llama el instrumento? Goniómetro. Goniómetro. Muy bien. ¿De qué otra forma? ¿Saben utilizar el goniómetro? Sí, Sí, profe. Muy bien. Perfecto. ¿Tienen uno? Sí, de Artesanal, sí. cartón. De cartón. ¿Todos tienen uno? De cartón, como dice Nico. Yo creo porque le pidieron en biomecánica. Sí. Ok, perfecto, ya. Aunque sea de cartón, igual sirve, ¿verdad? Ya, ¿y de qué otra manera podemos medir amplitud de movimiento articular? Con la escala de Daniels. Mm, a ver, ¿cómo sería eso? No, esas son las pruebas musculares Ah, funcionales. muy bien, muy bien. Ahí sí, ¿ya? A ver, pero ¿cómo funciona la escala de Daniel? Funciona con una puntuación, si no me equivoco, del 0 ¿Ya? al 5, ¿Ya? en donde el 0 es cuando el músculo no genera ningún tipo de movimiento ni Ya, de contracción. perfecto. Si Entonces, no me ¿qué? equivoco, profe, Ya, de muy lo que me bien, acuerdo. pero súper. Entonces, ¿para qué sirve la escala de Daniel? Para medir ¿Qué cosa? el movimiento, La o sea, resistencia, la intensidad muscular. La ¿No? La fuerza, fuerza en el fuerza fondo muscular. del La movimiento. Sí. fuerza, muy bien. Ya, muy bien, fuerza. Ya, pero haciendo un paréntesis después de eso,
¿cómo más podemos medir la amplitud del movimiento articular? Aparte de la goniometría. Quizás más de observación en saber más o menos qué ángulos deberían dar ciertas articulaciones, como el saber cuánta amplitud tiene cierta articulación y cómo debería moverse. No, es que no sé qué otra forma. Perfecto, muy bien, exactamente. Ya no todos poseen un goniómetro, ¿verdad? Ojalá, bueno, todos debiéramos tener uno, pero a veces uno no lo tiene o el lugar, el centro no lo tiene, ¿verdad? Pero utilizamos la observación clínica, ¿ya? Tal como dijo usted, ¿cierto? Y para eso necesitamos conocimiento puro, ¿cierto? Necesitamos cómo conocer cuál es el rango en que se mueve la flexión de hombro, la extensión de hombro, ¿no es cierto? La abducción, la aducción, ¿no es cierto? Los tipos de rotación interna, rotación externa, la pronación, la supinación, ¿no es cierto? Deberíamos a esta altura manejar de manera muy rigurosa, ¿no es cierto? Digamos los patrones motores. Entonces, yo ahí, como ese conocimiento ustedes ya lo tienen, para el que no lo recuerda, debería como ya comenzar a estudiar o repasar, ¿no es cierto?, de anatomía funcional que tuvieron, ¿no es cierto?, los patrones motores, ¿no es cierto?, y las fuerzas, qué músculos también están implicados. Por ejemplo, la flexión de codos, qué músculos actúan, ¿no es cierto?, en la pronosupinación del antebrazo sobre el brazo, cuáles son los músculos del manguito rotador, ¿no es cierto?, y los músculos de la espalda, todos son los rotadores, los músculos primarios en relación a la respiración, la inspiración, ¿no es cierto?, la expiración, y también los músculos secundarios. Todo eso tienen que volver a repasar, ¿ya? Importante eso. Entonces, porque esta es la teoría, es la base del modelo biomédico, ¿ya? No podemos, este modelo es súper centrado obviamente en la anatomía, en la fisiología, ¿no es cierto?, en la morfología del cuerpo humano. Entonces, es súper importante y relevante que puedan tener fresco ese conocimiento, ¿ya? Y comenzar a repasarlo. Ok. Y lo que busca, obviamente, luego de cuando uno de alguna otra manera conoce la amplitud del movimiento, ¿no es cierto?, la fuerza, la resistencia que tiene el músculo, ¿no es cierto?, lo que busca es la capacidad del movimiento, ¿no es cierto?, cuánto se puede mover, qué amplitud tiene, ya, por qué tiene esa amplitud, ¿no es cierto? Uno va siempre haciéndose como ese cuestionamiento, ¿por qué alcanza una flexión de brazos de 60 grados y no más? ¿Qué pasa con la escápula, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el elevador de la escápula, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los motores, la musculatura axial, ¿no es cierto? ¿Por qué no se activa más? ¿Ya? Y ahí vamos a la fisiología del músculo, a lo mejor puede ser un músculo que está flácido, porque está flácido. Entonces, todo ese análisis hay que hacer, ¿ya? Entonces, básicamente lo que hacemos es un análisis complejo y completo, ¿no es cierto?, del movimiento del ser humano, ¿ya? Y obviamente con el fin de poder describir, ¿no es cierto?, conocer el desempeño ocupacional o por qué de alguna otra manera está realizando una actividad X de la forma en que lo estamos observando. ¿Ya? Ahora, importante, ¿para qué tipo de persona o en qué contexto se utiliza el modelo biomecánico? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿dónde les suena o que se podría utilizar este modelo? O sea, pensemos primero en qué tipo de centros. Primero centros, después lo bajamos más como a qué tipo de usuario, personas. ¿Qué tipo de centros creen ustedes que
se podría utilizar o es atingente utilizar un modelo biomecánico. No, creo que ahí estaban contestando, profe, en el Sí, chat. aquí Dijeron, leo rehabilitación física, dice Fernanda. ¿Ya? sí, Pero dispositivo. ¿Qué dispositivo? Teletón, en un súper, hospital, sí. perfecto. Teletón, por ejemplo. Ignacia, Teletón es un centro de rehabilitación infantil, ¿no es cierto?, eh, donde se atiende una variedad amplia de niños, de personas, de jóvenes, que cuando estás pensando en Teletón, como en En el área qué, física, sí, pero qué característica debe tener esta persona de la Teletón, cuando tú colocas ahí Teletón, movilidad reducida, quizás. ¿ya? ¿De qué edad? En Teletones son, creo que de 22 años hacia abajo, algo así. No ¿Ya? recuerdo mucho el rango de edad. ¿Ya? Pero podríamos utilizar, por ejemplo, este modelo en un niño de 6 meses. Mm, Yo creo que sí, porque según el rango de edad que tienes, deberían haber ciertos como movimientos que deberían ser normales. Ya, ya. Perfecto. No tienes por qué saberlo, Ignacia, pero este es un modelo más bien que se utiliza, bueno, no les quiero adelantar, pero ahí lo vamos a ir viendo, ¿ya? Pero hay otros modelos que son más atingentes a utilizar, por ejemplo, en un niño de 6 meses, ¿ya? Como por ejemplo el modelo de control motor, que van a ver la otra semana con Bernardo, ¿ya? Y no así este. Ahí lo voy a explicar por qué, ¿ya? Después Paula dice, gracias Ignacia, Paula dice la H. Paula, ¿qué condiciones o qué características tiene esta persona que te hace pensar que este modelo sería atingente, por ejemplo, en la H? Es que me imagino que podría servir, por ejemplo, en personas que han sufrido un accidente de trabajo Perfecto, y bueno, eso puede afectar su movimiento. Por ejemplo, ya, un accidente, no sé, ya me ya, olvidé, como en el transporte hacia el trabajo, el camino hacia el trabajo, ya, esas súper. cosas. De traslado, ¿no es cierto? Un accidente de traslado. Bien, súper, ¿cierto? Un adolescente, un joven, claro que sí, se podría utilizar ahí, ¿ya? Entonces, este modelo, ¿para quién? ¿Para quién sirve? ¿Para quién uno lo podría utilizar? ¿Ya? Principalmente se utiliza en personas que tienen problemas de estabilidad, ¿ya? Y problemas de, obviamente, de movimiento, ¿ya? De fuerza, de resistencia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, cuando estamos trabajando con un niño lo que uno trabaja son posturas, ¿ya? Es un niño cuando comienza en la etapa temprana, lo que uno ayuda o favorece son ciertos patrones de movimiento. Está recién comenzando a aprender a moverse, ¿ya? Lo que uno hace es facilitar en su cerebro o tratar de establecer cuál es el movimiento normal propicio para poder tener un buen desarrollo de movimiento. En cambio, este modelo, ¿ya? Se utiliza generalmente con personas, ¿no es cierto?, niños más adultos, estoy pensando niños de 9, 10 años, ¿no es cierto?, adolescentes y adultos, adulto mayor, ¿no es cierto?, que haya algún problema de estabilidad postural, por ejemplo, que haya un problema de movimiento. ¿En qué sentido? En que la amplitud del rango es poca, que la fuerza es poca o que la resistencia del movimiento es poca. ¿Ya? ¿Se entiende? Ok, entonces, obviamente, pensar en una persona que tuvo un accidente o personas que llegan a la H que son trabajadores, ¿se puede ocupar el modelo biomecánico? Claro que sí.
en la mayoría de las personas que llegan a la H, que son por accidente laboral, se podría utilizar el modelo biomecánico. Se podría utilizar en personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de traumatismo. Claro que sí. Que llegan a rehabilitación física al hospital, a un hospital base, por ejemplo, ¿ya? Que tengan algún tipo de lesión traumatológica, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el enfoque que tiene este modelo, ¿ya? Básicamente tiene que ver, uno, con la prevención de la deformación y el mantenimiento de la capacidad para moverse, ¿ya? Ojo, prevención de la deformación y el mantenimiento de la capacidad para moverse, recuperación de la capacidad para moverse y la compensación del movimiento limitado. ¿Ya? Ya. Veamos un ejemplo de cada uno de estos y terminamos la clase por el tiempo y mañana seguimos viendo el resto. ¿Ya? Pero cuando habla de que este modelo sirve para prevenir deformidades, por ejemplo, ¿qué viene a su mente o qué ustedes podrían pensar que se podría utilizar este modelo? En una persona con parálisis Perfecto. ¿Cómo qué tipo de parálisis? puede ser tetraplegia o displegia Ya, ya, o de los miembros superiores que ya. por lo general tienden a Una paraplegia, ponerse. ya, una paraplegia, ¿no es Ujú. cierto? Que entendemos que es como que una persona que no puede mover la extremidad inferior, ¿es verdad? Y que a lo mejor pueda estar de alguna otra manera funcionalmente la extremidad superior no tener algún tipo de, de lesión ni nada, ¿verdad? Pero sí, ¿qué cosas podríamos prevenir en esta paraplegia? Por ejemplo, pensando en la extremidad inferior. ¿Qué tipo de deformaciones podríamos prevenir utilizando este modelo? Si este modelo está asociado a la fuerza, a la resistencia y al mantenimiento de los grupos musculares. ¿Qué podríamos Fortalecer el prevenir? cuerpo. Podría ser el genubaro. ¿Ya? La deformación de los Hola. pies, ¿Genubaro o lumbaros. genubalgo? No. Ay, Ya, pero más simple, miren. ¿Podría servir para evitar o prevenir una úlcera por presión? ¿Qué piensan? ¿Podríamos utilizar este modelo para evitar una úlcera por presión? Sí, ¿Sí? yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. serían como las férulas en ese caso. Perfecto, perfecto. Muy bien, ¿ya? Por ejemplo, ahí hay un aparato externo, ¿ya? Claro. En este caso, ahí se podría, ¿verdad? Y dice también en el mantenimiento de la capacidad para moverse. ¿Qué podría mantener, no es cierto? O qué podría ayudar a la capacidad del movimiento. Ejercicio de movilidad. ¿Ya? Muy bien. El mantenimiento de la masa muscular. Mantenimiento, ¿cierto? Ejercicio. Perfecto. Ahora, recuperación de la capacidad para moverse. Este es un poco como más cae de cajón, ¿verdad? O sea, por ejemplo, una persona que tuvo un corte del tendón de Aquiles, por ejemplo, jugando fútbol. ¿Ya? Reposo. Recuperación, claro, podría ser la primera etapa, podría ser reposo, ¿no es cierto? Para disminuir la inflamación, pero después la recuperación para moverse, ¿qué podría ser? ¿Ejercicio de Ahí qué sí podría tipo? ser movilidad. Sí, Ahí de podría ser, movilidad. exacto, ahí podría ser ejercicio, ¿no es cierto?, de movilidad, ¿no es cierto? Primero activo, pasivo, después con Con carga. resistencia, con carga, ¿no es cierto? Súper. Y después compensación del movimiento limitado. ¿Qué podría ser ahí?
Profe, por Una persona que perdió ejemplo, una pierna, o sea, un pie, una pierna. ¿Ya? No sé, la Órtesis, Pauli que iba a prótesis. decir. Prótesis, muy bien. Escuché, se acoplaron las dos, pero ambos estaban muy bien, ¿no es cierto? Una persona que amputada, por ejemplo, puede ser La una Bárbara. prótesis o también puede ser un bastón, ¿cierto? Un bastón canadiense. Ahí estamos hablando que puede compensar, ¿no es cierto?, la marcha. O sea, de esa manera podemos favorecer el movimiento que podría ser limitado si no tuviera esta ayuda técnica externa, ¿no es cierto? Al proporcionarle una ayuda técnica, ¿no es cierto?, podemos favorecer el movimiento. ¿Ya? Ok. Bueno, tenemos muchas cosas más que revisar, pero lo vamos a hacer el día de mañana. No sé si tienen preguntas al respecto.